Mis queridos amigos que nos ven, hago este video, hermanos, creyendo que nuestro Señor Jesucristo está muy pronto a venir. Pero para eso, hermanos, voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en el estudio de esta palabra. Querido Dios, que moras en las alturas de los cielos, a ti, Señor, sea la honra y la gloria, porque solo usted se la merece, oh Padre querido. En esta noche te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos para abrir tu palabra. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y acompáñanos, Señor, aquí. Todos tus favores te lo pido humildemente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, me veo con la obligación de compartir el mensaje. Porque, hermanos, hay mucho que aprender, hermanos, en estos tiempos. En la palabra de Dios nos detalla, hermanos, que hay 6,000 años de historia para este mundo. Quizás alguien podrá decir, hermanos, no se sabe la fecha, porque Mateo 24:36, ¿no? Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios es tan amplia. Y la palabra de Dios tiene verdad presente para cada tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el día y la hora no se sabía, era en casi allá, 2000 años atrás. Ni Él sabía porque era humano en esta tierra. Pero en estos tiempos que vivimos, hermanos, las profecías de Daniel ya fueron deselladas. Desde 1798 en adelante, las profecías de Daniel ya fueron deselladas. Y se puede entender, hermanos. Y a la luz de la palabra de Dios, se puede comprender, hermanos, que estamos viviendo en las últimas escenas de la historia de este mundo. Entonces, mis queridos hermanos, esto es para gente humilde de corazón. Esto es para gente que quiere prepararse. Esto es para gente que ama al Señor Jesucristo. Para ellos es la palabra de Dios. Para aquel que quiere prepararse y irse al cielo. Porque, queridos hermanos, predicar una fecha para la segunda venida de Cristo, hermanos, no cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser alguien valiente, hermanos. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, cuando uno predica la fecha, hermanos, eres insultado. Te ven como cualquier persona ignorante. Sí, mis queridos hermanos, te insultan, te comentan horribles cosas. Y cristianos. Pero, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es para valientes. Si yo les predico una fecha para la segunda venida de Cristo, los 6,000 años, hermanos, que está descrito en la palabra de Dios se cumplen en el 2030. ¿Por qué predico estas palabras? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, está escrito. Si no estuviera escrito, yo no sería loco de predicar que en 6,000 años se termina el mundo y es la segunda venida de Cristo. Pero como está escrito, hermanos, con valor y con denuedo, tenemos que predicar estas verdades para que muchas personas se preparen y para que se den cuenta que estamos en las últimas escenas finales de la historia de este mundo. Noten cómo dice, hermanos, el capítulo 43 del libro Conflicto de los Siglos. Aquí, hermanos, vamos a entrar en contexto. En el último capítulo del Conflicto de los Siglos inicia diciéndole de la siguiente manera, dice, la palabra de Dios dice, al fin de los 1000 años Cristo regresa otra vez a la tierra. Aquí nos está dando, para poder comprender, hermanos, que esto es todo después que Jesús vino, nos llevó por 1000 años al cielo. Ahora aquí está hablando, después de los 1000 años, otra vez Jesús regresa a la tierra. Y en ese contexto, vamos a ver, hermanos, que
después del milenio, aquí se habla que hubo 6,000 años de historia de este mundo y fue el fin. Porque aquí, hermanos, acá está contando la profecía. La profecía está revelada ya después del milenio. Toda esta parte del último capítulo, toda esta parte, hermanos, si tú lees, todo habla después del milenio, no habla antes de la segunda venida de Cristo. Todo habla después de los 1000 años que fuimos al cielo. Habla de que la profecía ya fue todo después del milenio. Queridos amigos y hermanos, hay algo que escrito está. No podemos negar lo que está escrito. Las profecías son las profecías. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra más segura en las profecías. Dice también la palabra de Dios: creer en Dios y en sus profetas y seréis prosperados. Si el profeta escribió, hermanos, nada más se va a cumplir. La palabra de Dios no está escrita aquí porque sí. La palabra de Dios está escrita aquí porque todo esto tiene cumplimiento. Vimos el contexto, que todo este último capítulo habla después del milenio, después que vino Jesús, después que pasó 1000 años, todo está profetizado lo que va a suceder y lo que sucedió antes del milenio. ¿Se dan cuenta? Noten cómo dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice que la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. En el contexto después del milenio. Ha terminado para siempre. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Ahí pone un punto. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando se pone un punto es que ya no hay más. Terminó. Noten cómo sigue diciendo la palabra del Eterno. Durante 6,000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Otro punto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Durante cuánto? Durante 6,000 años dice que Satanás obró a su gusto, llenó la tierra de dolor, causó penas por todo el universo. Y le pone un punto. Quiere decir que eso, lo que hizo Satanás, se acabó. Punto. ¿Qué más dice? Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido liberadas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Y pone otro punto. ¿Por qué dice que ya las criaturas de Dios han sido liberadas de sus tentaciones? Porque, hermanos, después ya del milenio no hay Satanás, no hay nada, hermanos, todo está encadenado. Ya no hay más pecado, ya no hay más engañador. Por eso dice que ya somos liberadas totalmente de sus tentaciones. Noten cómo sigue diciendo la palabra del Eterno. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. ¿Te das cuenta? Solamente 6,000 años duró este gran conflicto. Ahora que ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos. Queridos hermanos, solamente 6,000 años dura este mundo. Hermanos, por toda la Biblia nos habla. Cuando habla, hermanos, en el 4.º mandamiento, hermanos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7.º día es el día de descanso. Eso también, hermanos, ahí Dios nos está hablando. Los 6 días equivalen a los 6,000 años de pecado de este mundo. El 7.º día que vamos a la iglesia y descansamos, que pasamos con Jesús, eso representa el milenio, que iremos con Jesús al cielo, que hay un descanso. Y así, hermanos, toda la Biblia nos habla, toda la Biblia nos dice así en códigos, para que nos demos cuenta, hermanos. Tan fácil es comprender y estudiar la palabra de Dios, pero sin embargo
muchos estamos tranquilos como si no sucediera nada. ¿Se dan cuenta? Voy a compartir el último párrafo. ¿Cómo dice, hermanos? Miren cómo dice el último párrafo. El último párrafo del conflicto de los siglos, después que nos habla que fueron 6.000 años de historia de este mundo, dice de la siguiente manera la palabra de Dios: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, punto. El gran conflicto ha terminado, punto, terminó, se acabó. Ya no hay más pecado ni pecadores, se acabó, punto. Todo el universo está purificado, otro punto. Ya no hay más, se acabó, todo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación, otro punto. Se acabó, terminó. De aquel que todo lo creó, mana vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Otro punto. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y sin júbilo, y en júbilo perfecto, que Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Todo está profetizado. Todo está escrito. Yo no soy loco para poder venir a decirles, hermanos, hay 6.000 años de historia de este mundo y que yo lo inventé y que creo que es así. No, los 6.000 años está aquí en el libro Conflicto de los Siglos. Por eso que a los hermanos adventistas se les insta para que lean de tapa a tapa. Son 7 veces que están escrito acá la profecía de los 6.000 años, desde el principio hasta el fin. Todo está escrito. El libro nos detalla. Este libro es una profecía que se cumplirá totalmente en el tiempo del fin. Y es por eso que, hermanos, se tienen que predicar estas verdades, aunque muchos no creen. Porque, mis queridos hermanos, siempre la mayoría no cree, la mayoría son incrédulos. Siempre la mayoría han estado de parte de Satanás. Solo la minoría, hermanos, ha estado con Dios. Dice el Señor Jesucristo que la segunda venida será como en los días de Noé. Y si tú te vas a estudiar qué pasó, cómo fue en los días de Noé, en los días de Noé, hermanos, se sabía todo. 120 años se dio para que predicara Noé y vendría el diluvio. Y así es también para nosotros. Todos los códigos están encriptados ahí. No por las puras lo han escrito acá los 6.000 años de historia para este mundo. Y es más, los acontecimientos finales que estamos viendo ahora, eso, hermanos, nos respalda. Porque vemos, hermanos, que nos estamos acercando a esta última recta final de 6.000 años. Estos 6.000 años, hermanos, se cumplen en el 2030. En el 2030 se cumplen los 6.000 años de historia de este mundo y en el 2030 va a ser la segunda venida de Cristo. Aunque tú no quieras creer, pero escrito está. Yo me rijo a lo que está escrito. Hay 6.000 años de historia para este mundo. Lo creas o no, pero está escrito. Y nuestro Señor Jesucristo allí va a regresar, porque aquí bien claro está diciendo, Satanás obró a su gusto todo, pero se acabó, todo terminó. ¿Te das cuenta? Entonces, mis queridos amigos y hermanos, pues, pero más este tema es, hermanos, para mi familia, para mis promociones, para la gente que me conoce. Cuánta gente querida, amigos de cuántos años tenemos, para ellos es este mensaje, que aún todavía quizás no están en la iglesia, hermanos, y ellos serán los que abrazarán este mensaje y volverán a predicarlo. A ellos les impresionará el Espíritu Santo su corazón, su mente. Se darán cuenta que vivimos en las últimas escenas de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, en las iglesias donde nos reunimos se han vuelto más incrédulos, hermanos.
ni les interesa, hermanos, las profecías. No les interesa ni estudiar. Si tú predicas que en los 6.000 años están a punto de culminar, te toman como loco. Así también lo hicieron a Noé. Dijeron, ese viejito loco, no hay diluvio. Así también a nosotros. Dicen, ¿cómo vas a ver? ¿De dónde me sacas 6.000 años de historia? Hermanos queridos, está escrito en el libro Conflicto de los Siglos que fue dado el don de profecía a la hermana Elena de White. Entonces, si está escrito, tenemos que predicarlo a este mundo. Si está escrito, hay que creerlo. Lo mismo es, hermanos, la palabra de Dios. Cuando está escrito, hay que creerlo. También, hermanos, es una advertencia a este mundo. Todo esto muy pronto ha de terminar. Yo doy la honra y la gloria a nuestro Dios. Estoy muy feliz y contento, hermanos, que todo esto termine, porque ya estoy aquí harto de este mundo de pecado, hermanos, donde no se puede vivir. Todo es muerte, todo es diferentes circunstancias de este mundo. Extorsión, diferentes cosas que se dan, hermanos. Hay mucha maldad en este mundo, el cual, hermanos, yo oro y amo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y también tengo que predicarlo para que ustedes, hermanos, se preparen para la segunda venida de Cristo. Entonces, mis queridos amigos, he podido compartir. Cada vez voy a ir más compartiéndoles mensajes. Esto es nada más un principio. En el capítulo 19 del libro Conflicto de los Siglos nos dice que que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se cumplió 4.000 años en el año 31. Cuando murió Jesús, exactamente se cumplió 4.000 años en el año 31. Más 2.000, de ahí nos da al 2030, que será la segunda venida de Cristo. La agenda de la ONU, de las élites, también, hermanos, ellos se preparan para el 2030. Ellos quieren cambiar este mundo, porque Satanás, hermanos, no quiere que Cristo vuelva. Él quiere quedarse dueño de este mundo. Pero, hermanos, Dios con su poder no lo va a permitir todo eso. Satanás va a ser destruido. Satanás será llevado a su prisión a partir del 2030. Será encadenado. Es así, hermanos. La palabra de Dios se va a cumplir. Yo creo fielmente que la palabra de Dios se va a cumplir. Y hago un esfuerzo tremendo, hermanos, por compartirlos estos mensajes, ya que siempre diré, hermanos, he sido llamado por nuestro Padre Celestial para poder dar la advertencia al mundo entero. Pero también, hermanos, tengo que prepararme, tengo que aprender mucho para compartir estos mensajes. Soy un gran estudioso de la palabra de Dios. Me encanta, es dulce para mí estudiar la Biblia. Pero también así, hermanos, tengo que prepararme para compartir. Queridos amigos y hermanos que nos ven, he podido compartir un pequeño mensaje. Espero que el Espíritu Santo pueda impresionar tu vida, tu corazón, tu mente, para que así puedas prepararte para la segunda venida de Cristo. La honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Todo sea para el Eterno. La palabra de Dios es del Eterno. Todo esto se va a cumplir. Bendiciones, mis hermanos. Muchas bendiciones.